Lo que vamos a hacer hoy va a ser estudiar el teorema de Tales. Lo que pasa es que lo vamos a estudiar dentro de las herramientas y con la notación de la asignatura de geometría básica. Antes de comenzar con el teorema de Tales, que viene justo después de trabajar con ángulos, vamos a comenzar definiendo el concepto de paralelogramo, igual que hacíamos más o menos con el concepto de triángulo. Para ello simplemente vamos a utilizar la información que nos dan ciertos puntos. Entonces, mientras que para el triángulo necesitamos imponer condiciones sobre el comportamiento que tenían tres puntos en el plano, en el caso del paralelogramo vamos a necesitar cuatro puntos. Lo que ocurre es que paralelogramo va a ser un caso particular de un concepto que llamaremos cuadrilátero. Entonces, comenzamos con nuestros cuatro puntos. Es decir, sean, vamos a coger P, Q, R y S, simplemente ordenados, una cuaterna de puntos ordenados del plano. Al decir que son puntos ordenados, lo único que me importa es que no es lo mismo hablar de PQRS que si escribiese primero QPRS, ¿de acuerdo? Entonces, diremos que, si recordamos, dados dos puntos, la primera construcción geométrica que podemos hacer con dos puntos en esta asignatura era un segmento. Ese segmento se construía a partir de una distancia que se definía en el plano, ¿verdad? Eran todos los puntos que verificaban que la distancia del punto P al X más la distancia del punto X al Q coincidía con la distancia del P al Q. ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición de segmento. Entonces, como tenemos cuatro puntos, vamos a construirnos cuatro segmentos. Podríamos que los segmentos, que serían en este caso segmento PQ, segmento QR, segmento RS y el segmento SP, forman un cuadrilátero si lo que yo quiero es que sea cualquiera dos que yo coja, es decir, si dos cualesquiera, o bien son disjuntos, o en caso de que no sean disjuntos, solo pueden tener un punto común. Tienen un único punto en común. ¿Vale? Esto será el concepto de cuadrilátero. Sobre este concepto hay que especificar una condición adicional y es que además debemos exigir que no haya tres puntos alineados. ¿Por qué pedimos esto? Porque si yo dibujo cuatro puntos cualquiera y digo voy a llamar a este punto P, a este punto Q, a este punto R, a este punto S, está claro que si yo construyo el segmento PQ, el segmento QR, el segmento RS y el segmento SP,
tengo 4 puntos del plano, tengo los 4 segmentos correspondientes, este segmento con este disjunto, el segmento QR con el PS disjunto y el segmento PQ con el QR, por ejemplo, no son disjuntos, pero únicamente tienen este punto Q en común, ¿verdad? O sea que esto que hemos dibujado aquí sí es un cuadrilátero. Sí es cuadrilátero. Y si por ejemplo yo digo, no, es que voy a poner por aquí el punto P, por aquí el punto Q, y construyo entonces el segmento PQ, y voy a colocar por aquí el punto R, construyo el segmento QR, y voy a colocar aquí el punto S, construyo el segmento RS, y por último el segmento SP, ¿verdad? ¿Aquí qué ocurre? Que por ejemplo, este SRPQ, esto es un cuadrilátero. No, ¿Por qué? porque se cortan en medio del segmento. Prefiero O sea, no son disjuntos, ¿no? el PS y el Ujú. SR, ¿en cuántos puntos se cortan? En ese en uno. Únicamente en el S, ¿verdad? Y el Ujú. PQ y el SR, ¿en cuántos puntos se cortan? En uno. Y el QR con el PQ, En uno. todos se cortan en uno, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿seguiría esto siendo un cuadrilátero? No. ¿Por qué? Porque la condición que yo exijo sobre este punto común no es que sea un punto cualquiera, sino que debemos imponer que ese punto en común debe ser un extremo del intervalo. Ah, vale, entonces esto no es un cuadrilátero porque aunque el segmento PQ y el segmento SR se cortan en un único punto, el punto en el que se cortan no es un extremo de los intervalos, ¿verdad? Entonces esto de aquí no es un cuadrilátero. Pero bueno, y si tú dices, mira, voy a colocar el punto P aquí, voy a colocar el punto Q aquí y voy a colocar el punto R aquí y voy a colocar el punto S aquí. Entonces eso es un triángulo. Claro, entonces, si yo no, si no ponemos esta nota, tú dices, a ver, es que ahora con la definición completa de cuadrilátero, ¿verdad? El PQ con el QR únicamente se corta en un punto que es un extremo y el QR con el RS en un extremo y el RS con el SP en un extremo. Es decir, es verdad que se cortan en un único punto y no ocurre como aquí que se cortaban en un punto intermedio de los intervalos, sino que el único punto en común que tienen son siempre los extremos. Y claro, cuando tú ves esta figura, tú dices, un triángulo. Entonces, yo no quiero que un cuadrilátero sea un triángulo en ningún caso. Para eso necesitamos que los puntos que yo coja nunca estén alineados. ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente aquí? Los puntos Q, R, S están alineados. Entonces, como están alineados, esto de aquí tampoco lo voy a poder llamar cuadrilátero. Aunque inicialmente parezca que verifica la definición de cuadrilátero, que es tengo los segmentos que o son disjuntos o solo tienen un punto en común que tiene que ser un extremo de mi intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, pues
una vez que tenemos precisamente un cuadrilátero, vamos a ponerle nombre a los distintos elementos del cuadrilátero. Es decir, en caso de que la cuaterna P, Q, R, S sea un cuadrilátero, llamaremos por un lado vértices del cuadrilátero a los puntos P, Q, R y S. Llamaremos lados del cuadrilátero a los segmentos que me darían PQ, QR, RS y SP. ¿Qué más ocurre? Queremos estudiar el comportamiento que tienen una vez que tengo vértices y lados. ¿Qué comportamiento puedo especificar yo sobre los vértices o sobre los lados? ¿Vale? Pues dentro de esos vértices hablaremos de vértices adyacentes. Sí, ¿qué ocurre? A dos vértices que son extremos de un mismo lado. Mientras que serán vértices opuestos en caso contrario. Por ejemplo, si nosotros dibujamos aquí nuestro P, Q, R, S, lo que estamos diciendo es que este punto P sería un vértice, de que este segmento QR sería un lado, de que, por ejemplo, estos dos vértices R y S serían vértices adyacentes, ¿verdad? En cuyo caso los vértices Q y S serían vértices opuestos. Este comportamiento que hacemos con los vértices lo puedo hacer también con los lados y hablar de lados adyacentes a dos lados que tengan un vértice en común. Mientras que serán lados opuestos en caso contrario.
Es decir, que el segmento o el lado PQ con el QR, por ejemplo, serían lados adyacentes porque tienen el vértice Q en común, ¿verdad? Mientras que el segmento PQ y el SR, que son estos dos lados, serían lados opuestos de nuestro cuadrilátero. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es mejorar el concepto de cuadrilátero a lo que ya o con lo que queremos trabajar, que es el concepto de paralelogramo. Y vamos a introducir nuestra definición, que sería pues un cuadrilátero formado por B, el libro lo llama ABC en lugar de QRS, pero porque luego quiere trabajar con triángulo y quiere mantener el ABC para los triángulos. En nuestro plano P se llama paralelogramo si, si uno se fija, cuando hacemos el dibujo y ponemos nuestro B, A, B, C, podemos crear nuestro segmento, que son los lados. Y ahora, la idea que nosotros tenemos de paralelogramo, ¿verdad? ¿Cuál es? Que los lados sean paralelos 2 a 2, ¿verdad? Sí. Geométricamente, para eso lo que tenemos que hacer es únicamente estudiar qué ocurre con las diagonales que aparecen aquí, ¿verdad? Y ver dónde se cortan estas diagonales. Si las diagonales se cortan en el punto medio, entonces tenemos un paralelogramo. Es decir, queremos que cojo la diagonal PB, que es este segmento. Le calculo el punto medio. En el libro escribimos medio del segmento PB. Cojo la diagonal AC. Como es un segmento, también le puedo calcular el punto medio a esta diagonal. Y lo que quiero es que coincidan justamente en el mismo punto de intersección. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho es que entonces estas diagonales que aparecen, o estos segmentos que aparecen aquí, se llaman diagonales. Y en caso de que sea un paralelogramo, ¿verdad? Como este punto medio es el mismo, el punto medio, como punto medio vamos a poner por ejemplo M, que es común a las dos diagonales, se llama centro del paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Igual que hemos definido el concepto de vértice y lado de un cuadrilátero, llamamos también vértices y lado del paralelogramo al formado por los correspondientes puntos y por los correspondientes segmentos. Es decir, que eso no cambia porque un paralelogramo es un tipo concreto de cuadrilátero. ¿Vale? En particular vamos a ver algunas propiedades que verifican los cuadriláteros, los paralelogramos. La posición. Entonces, que sean paralelos los lados es una propiedad Una y no propiedad es que la se deduce definición en de sí. esta condición que hemos puesto nosotros. Me refiero, es que al final no digo problema, sino que uno en matemática tiene distintas formas de definir un mismo concepto. Yo podría haber dicho, por ejemplo, bueno, es que en esta asignatura trabajamos con segmentos, rectas y trabajamos con el concepto de paralelismo, ¿verdad? Sí. Pues podía definir el que algo sea un cuadrilátero
o un paralelogramo utilizando propiedades de paralelismo. Perfectamente. No habría ningún problema. Y entonces tendría como propiedad que el medio de estas diagonales coincide. Pues sí. Es que prefiero definirlo trabajando con estos segmentos que son las diagonales, calculando su punto medio. Entonces, como propiedad, lo que voy a obtener es que los lados van a ser paralelos precisamente. Pero no hay una única forma de definir los conceptos. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. ¿Vale? Entonces, dado aquí nuestro P, A, B, C, que sea paralelogramo, se verifican una serie de propiedades. Primera propiedad que tenemos. Bueno, hemos dicho que como es un paralelogramo, ¿verdad? Hay un centro de este paralelogramo, que lo hemos llamado M, ¿cierto? Sí. Pues si sigma M denota a la reflexión con centro M, entonces recordemos que si tú tienes un punto M cualquiera, ¿qué hace la reflexión de centro M? Ah, pues cuando me des un punto P, ¿qué va a hacer? Coge la recta que une esos puntos, ¿verdad? Y buscas entonces un punto Q, de modo que sigma M de P, ¿qué propiedad verifica? Que este M es el punto medio del segmento que une P con sigma M de P. O lo que mismo, la reflexión lo que hace es coger el punto simétrico con respecto a ese centro M, ¿verdad? Que también lo podemos interpretar como un giro de exactamente media vuelta, ¿verdad? Ujú. Como uno quiera. Pues lo que ocurre entonces justamente es que si tú estás trabajando con tu paralelogramo, vamos a ponerlo aquí más chiquitito, P, A, B, C, hemos dicho que aquí en medio hay un centro M, ¿verdad? Fíjate, ¿qué ocurre cuando yo hago la reflexión de centro M de este punto P? ¿Que a dónde me lo lleva? A ver. Es decir, sigma M del punto P me da el punto B. Y el sigma M del mismo modo del punto B, ¿quién sería? P. Y si me voy a los otros vértices, ¿qué ocurre con sigma M del vértice A? C. Que me da el punto C. ¿Y quién sería sigma M del punto C? A. Pero esto es por definición de esta simetría o de esta reflexión con centro M. Como justamente M es el punto medio del segmento AC, pues obviamente por definición, cuando hago sigma de A, busca un punto sobre la recta, de modo que M sea su punto medio. Pues si M es el punto medio de A y C, la imagen del A tiene que ser justamente el C. No hay otra opción posible. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que además resulta que yo puedo trabajar no solo con segmentos, sino generalizarlo a rectas, ¿verdad? Yo te puedo decir, por ejemplo, yo cojo esta recta, este segmento lo extiendo y se convierte en la recta que pasa por A y P o por P y A. Me da exactamente igual el orden en el que lo quieras poner. ¿De acuerdo? Una propiedad que tiene la reflexión, ¿cuál es?
que la imagen de una reflexión de una recta me proporciona el qué. Otra recta que es paralela, ¿verdad? Sí. Es decir, sabemos que en general sigma m de r es otra recta S, de modo que la recta S y la recta R son paralelas, ¿verdad? Sí. Esto es una propiedad que tienen las reflexiones con centro M. Claro, entonces tú dices, si yo cojo la recta que pasa por P y A y calculo quién sería sigma M de esta recta, ¿verdad? ¿Qué haría? Darme una recta paralela, ¿verdad? Pero sigma M de esta recta, en particular, el punto está en esta recta, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a dónde manda sigma M el punto P? A ver, ¿Y a dónde manda sigma M el punto A? hace. Entonces, sigma M tiene que mandar la recta PA a una recta que sea paralela a la recta PA y que además pase por B y por C. Sí. Pero forzosamente, ¿cuál es la única recta que pasa por B y por C? La que pasa por el segmento. Exactamente, que sería la recta BC, ¿cierto? Esa es la única recta, ¿verdad? Pero Sí. la propiedad es que esas dos rectas, ¿cómo son? Paralelas. Anda. ¿Ves que al final llegamos a que las rectas sean paralelas o que los segmentos sean Mm. paralelos? Podríamos llegar perfectamente o podríamos haber comenzado definiéndolo así. ¿De acuerdo? Lo mismo que ocurre con esas dos rectas, ocurre con la recta AB. Si hago la imagen sigma m de la recta, en particular es a dónde manda el punto A al C, a dónde manda el punto B al P, entonces la imagen de la recta AC, perdón, de la recta AB, tiene que ser una recta que pase por P y por C. Es que solo hay una recta que pasa por P y por C, es la recta CP o PC. Pero la propiedad es que sigma m de recta es rectas paralelas. Pues mira qué bien. ¿De acuerdo? Y una pregunta, ¿con el resto de puntos del segmento, de cualquiera de los segmentos, se cumple que sigma te lo lleva a otro punto del segmento o solo se cumple con los vértices? Claro, claro, te lo lleva a otro punto del segmento. Ujú. Y eso se cumple para Para todo todo. punto X que coja del segmento PA, Ujú. exactamente. Y te lo lleva al de A CB. un punto del segmento BC. Ujú. Si te fijas, tú lo que estás haciendo es, si coges cualquier punto X por aquí, cuando hagas tu simetría o tu reflexión, te va a dar un punto por aquí que sería el sigma M del X. Cuanto más se acerque el X al P, más se acerca este punto al B. Cuanto más se acerque el X al A, más se acerca este punto al C. ¿Vale? Como hemos dicho que además este punto M es el punto medio del segmento AC, ¿qué relación puedo tener entre los distintos puntos? Tú estás calculando cuánto mide la distancia que hay del punto P al punto A, ¿verdad? Y me gustaría relacionarla con la distancia que hay del punto C o del punto B al punto C. De estos dos segmentos, ¿tú qué sabes ya? Que son paralelos, ¿verdad? Ujú. Como los otros segmentos también son paralelos, eso me fuerza a que estas dos distancias como son Iguales. iguales. Y del mismo modo, ¿qué ocurre con la distancia que hay del punto AB al punto CP? ¿Cómo Iguales. son estos dos segmentos o estos dos lados? Iguales, ¿verdad?
sea que en realidad en un paralelogramo yo podía haberlo definido como las rectas son paralelas, o lo podía haber definido como los lados tienen la misma distancia aquí. Es decir, tengo distintas definiciones alternativas, ¿cierto? En particular, si te fijas, con estas propiedades, esta sigma m, justamente con esto que me habías preguntado de manda el punto siempre, todo punto de este segmento siempre está en el segmento de enfrente, ¿no? En el lado opuesto. Lo importante es que el paralelogramo siempre está en el mismo paralelogramo, ¿cierto? Cuando le aplico sigma m. ¿Eso se ve claro? Que ¿Se repite? si yo cojo todo el paralelogramo y Sí, hago sigma m de todo el paralelogramo, ¿qué figura sí. obtengo? El mismo paralelogramo. Solo que hemos cambiado los vértices de sitio, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí, Pero están en la misma posición exacta. sí. Y cuando tú cogías una aplicación que te dejaba la figura exactamente igual, ¿eso cómo se llamaba? Identidad. Una simetría. O sea que resulta que hemos encontrado una simetría del Ah, no. paralelogramo, ¿verdad? Que digo identidad, madre mía. Sí. ¿Eh? No, que dije identidad que se me fue la olla. Entonces, observemos Madre mía. que sigma m es Claro, porque para ser identidad tendría que dejar a la A en el A. exactamente, Claro, por ejemplo, sigma m compuesto con sigma m sin la identidad. claro, claro. Entonces, sigma m es una simetría Sí. del paralelogramo. Además, nos permite caracterizarlos. ¿Qué quiere decir que nos permite caracterizarlos? Porque nosotros hemos encontrado una simetría, ¿verdad? De centro de ese punto, que en realidad esa simetría también lo podemos decir que era un giro, ¿verdad? Un giro que Sí, cuánto giraba exactamente. Media vuelta, ¿no? sí, Entonces, 180. un paralelogramo, logramo, es en realidad un cuadrilátero que admite una simetría que es en realidad una media vuelta, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué decimos que la que es una que lo admite? Porque si tú coges y... A ver si lo puedo hacer. Por ejemplo, Sí, vamos a claro, porque poner no, uno que no lo no en todos sea, los ¿no? cuadriláteros se cumple. Q, vamos a coger R, S, ¿vale? Y vamos a ver si esto lo puedo... ¿Vale? La idea es que si yo lo coloco aquí encima, ¿verdad? Y lo Sí. giro media vuelta, cuando el No, no admite la está simetría. abajo, dice, oh, mierda, no se me ha quedado igual, ¿verdad? Ujú. Entonces, este es un ejemplo de uno que no lo es. Mientras que, si nos venimos y decimos, vamos a coger uno Claro, que... además, sobre todo porque el punto M no lo puedes construir. Exactamente. Punto. Claro, pero aquí es suponiendo que no sabes la existencia de ese punto M, ¿no? Es decir, bueno, Claro, lo mismo es decir que hay un punto M o decir que lo puedes girar y se te queda igual. claro. Aquí, por ejemplo, bueno, esto va a depender de que me salga bien el dibujo a escala, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar más o menos lo mejor. Aquí que tendríamos esto de aquí, lo ponemos en azul, lo ponemos aquí y... Espérate, ¿cuál es la figura? Sí, más o menos. Uy.
¿Qué pasa? No, Es que lo he puesto. no, Que te has colocado. no se me ha quedado bonito como antes. Que se me ha quedado una única figura. Sino que se me ha quedado como a trocitos. Mierda. Sí. O Em, sea, gira, sí, gira cada segmento sí, por... sí, por separado. por En vez de. Vamos a ver si lo puedo poner como lo he hecho antes para que me quede bonito. A ver si ahora. Ah, ahora. Ha quedado como uno. Aquí. Epa. Ponerlo en azul. Y si lo giramos, debería quedarme justamente cuando llegue abajo. Toma. Mira qué bien. La verdad que es un modo súper guay este de comprobar las cosas así. No sabía que podía hacer esto con la aplicación esta. Pero bueno, está guay, ¿verdad? Sí, Entonces visualmente se puede comprobar fácilmente que esto sí, sí. no es un Bastante bien. paralelogramo y esto sí ha sido un paralelogramo. Porque hemos podido girarlo media vuelta y se me ha quedado exactamente igual. Mira qué bien. Vale. Venga, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a introducir ya lo que sería nuestro teorema de Tales. Antes de meter el teorema de Tales, normalmente nosotros... a poner aquí una nota. Porque hemos dicho que el plano, es decir, recordemos, Y para esa rotación, ¿qué punto utilizamos de centro? Me refiero, si lo... aquí, Sí, el mismo punto... claro, la rotación sería justamente ese punto M, que es el centro del paralelogramo, ¿vale? Lo que pasa es que tú de Ah, momento dices, bueno, busca sí, un punto donde tú estés girando y pase eso, ¿vale? Yo al hacerlo de ese modo he girado justamente con respecto a este centro. claro. Porque si girase con respecto a este punto, entonces giraría de otro modo y no me saldría. He hecho la trampa porque al coger directamente la figura hacia encima y girar, gira con respecto al centro correspondiente. Pero tú tenías que ir probar con todos los posibles puntitos hasta que ves que el que te vale es este centro de aquí. ¿Vale? Claro, si no sabes, si no puedes comparar los puntos medios, o sea, no te dan esa información, Entonces tienes que probar hasta que veas cuál es el correspondiente. claro. Lo que Es pasa que es que tú sabes que en realidad ese, el único que te va a salir es el punto medio. Nosotros cuando estamos trabajando en el plano, es decir, que en nuestro plano P tenemos una distancia D, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar la notación porque escribiremos, en lugar de escribir distancia del punto P al punto Q, escribir muchas cosas, vamos a cambiar la notación y vamos a escribir simplemente P y Q juntos, ¿vale? Que es simplemente otra notación, ¿de acuerdo? Por escribir menos, simplemente. Con esta nueva notación ya vamos a introducir lo que sería el teorema de Tales. Que conste que yo siempre he visto Tales escrito con TH. Pero hay un momento en el que le han quitado la H. Pues yo al revés, siempre lo he visto sin H. Eh, yo, lo digo únicamente porque o sea, el nombre es con H, lo que pasa que luego se va modernizando, no lo sé, y se le quita ya la H. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de Tales? Nosotros decimos, vamos a volver a nuestro triángulo, es decir, sea triangulito de punto P, punto A, punto B. Un triángulo y vamos a coger un punto A' que esté en el segmento PA y un punto B' que esté en el segmento PB.
Es decir, por ir más o menos en la construcción, tú dices, pues mira, tienes tu triángulo P, A, B. Coges un punto A' de este triángulo, ¿verdad? Pero no lo voy a coger de un modo cualquiera. No vaya a decir, ah, pues cojo ahora el B' por aquí. No, lo voy a coger de modo que, tales que, las correspondientes rectas R de AB y la recta R de A'B' sean paralelas. Ah, vale, entonces está bien porque justamente el axioma de las paralelas me dice que dada una recta y un punto que no está en esa recta, existe una única recta paralela que pasa por ese punto A', ¿verdad? Que sería la que me proporciona este punto B'. No me vale otro punto, ¿cierto? Entonces, lo que se cumple es justamente que la distancia que hay de este punto P a la prima entre la distancia que hay del punto P al punto A es la misma que la distancia que hay del punto P al B' entre la distancia que hay del punto P al B. ¿De acuerdo? Lado grande entre lado chico, bueno, en este caso hemos puesto lado chico entre lado grande es proporcional a lado chico entre lado grande. ¿Entiendes? Sí. Hay muchas veces que a este concepto lo llaman porque aquí hemos construido un triángulo que es el triángulo PAB, ¿verdad? Y tengo otro triángulo que es el PA'B'. Entonces, hay sitios, ponlo aquí como nota, Sí, que lo construyen al revés. no, sino que se le pone un nombre a este tipo de triángulo. Es Ah. decir, a veces, bueno, no a veces, sino realmente es el nombre, decimos, Y una pregunta, ¿realmente da igual que poner PA' o PA, o sea, darle los vueltas a los cocientes? da lo mismo. Prefiero, estos son números, ¿verdad? Porque son distancias. Sí. Son distancias positivas, porque los puntos no son iguales. Entonces, hay veces que uno escribe chico entre grande y hay veces que escribe grande entre chico, lo que más coraje te dé. Lo único que a veces decimos que los triángulos, que sería el formado por el PAB y el formado por el PA'B', son semejantes, ¿verdad? Y a este cociente en común lo llamo razón de semejanza. Pero bueno, no es lo que nos interesa de aquí. Únicamente nos interesa hablar de estos cocientes. Realmente el teorema de Tales tiene una generalización o una segunda parte, que sería, bueno, tú has comparado este segmento, ¿verdad? Con este segmento. ¿Y este trocito con este trocito? ¿Lo puedes comparar también o no? ¿Qué trocito? Perdón, que... He comparado el que une el P con el A y Sí, la prima. Y he comparado el que sí, une el P con el B y el B'. sí. Pero entre los que une los AB y los A'B' no he dicho nada, ¿verdad? Vale, sí. ¿Puedo decir algo? Porque estoy hablando de dos lados del triángulo. Ah, bueno, lo suyo sería que el tercero siguiese funcionando bien. Pues justamente es lo que ocurre. Es decir, corolario en las condiciones anteriores, puedo añadir una parte más a esta igualdad que sería, vale, el PA' entre el PAB coincide con el PB' entre el PB
Y ahora, lo nuevo que dice, esto ya lo sabía, esto es simplemente el teorema de Tales, que es lo nuevo. Lo nuevo es que me puedes decir también que el A'B' entre el AB me da el mismo numerito común. ¿De acuerdo? Esto ahora sí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Lo guay de este teorema de Tales es que nos va a permitir introducir unos conceptos con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar ya de otras funciones y de otras asignaturas, que son los conceptos de trigonometría. Entonces, vamos a introducir aquí los conceptos de trigonometría. Lo que pasa es que es un poquito más abstracto de lo que estamos acostumbrados por el modo en el que estamos definiendo ángulos, triángulos, etc. Entonces, dado, vamos a partir de un triángulo rectángulo, es decir, dado triangulito que sea PAB, un triángulo rectángulo, ¿dónde? ¿Dónde queremos colocar el ángulo recto? Pues por ejemplo, me digo en qué punto vamos a coger el punto A que sea ángulo recto. ¿Eso qué significa? Que la situación que tenemos es, por ejemplo, tienes aquí tu punto B, P, tienes por aquí el B y tienes aquí el ángulo recto en el vértice A, ¿verdad? Entonces, llamamos para ese triángulo, es un triángulo que llamamos ¿de qué tipo? Triángulo rectángulo y hay tres lados, ¿verdad? Pero le hemos puesto nombre a esos lados. ¿A qué llamamos hipotenusa del triángulo? Al lado PB. Exactamente, al lado PB, que es justamente el lado Opuesto al ángulo recto. exactamente opuesto al ángulo recto. Mientras que los otros dos lados, ¿cómo lo llamamos? Catetos a los lados, que serían BA y AP, ¿verdad? Que serían los lados adyacentes al ángulo recto, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, que en este dibujo, ¿quién sería la hipotenusa? Esta B sería nuestra hipotenusa, mientras que este lado APO PA y este lado AB serían los catetos. Cateto y cateto. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Lo guay es que gracias a esto, gracias a los triángulos rectángulos, podemos definir el concepto de razón trigonométrica. ¿Vale? Entonces, dados o dado nuestro triángulo formado por PAB, que sea un triángulo con este ángulo en A, el ángulo recto, se definen, lo que estamos diciendo es que tenemos en nuestro dibujito aquí el P,
aquí el B. Y aquí aparece nuestro punto A. Por un lado, vamos a hablar del seno del ángulo que se forma en P como el número que sería seno. El libro lo pone sin paréntesis, ¿vale? Pone simplemente seno y escribe a continuación angulito P. A mí me gusta poner los paréntesis, es la única diferencia, ¿vale? Que esto va a ser ¿quién? El cociente entre el lado opuesto, que sería el AB, y la hipotenusa, que sería el PB. O lo que es lo mismo, el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? También podemos definir lo que sería el coseno del ángulo angulito P como el número que teníamos por un lado, coseno de angulito P. Y esto sería igual a, tendríamos ahora el cateto adyacente, es decir, el AP o el PA entre nuestra hipotenusa AB. Es decir, cateto adyacente entre la hipotenusa. Del mismo modo, podemos definir dos nuevas, que serían tangente y cotangente del ángulo P como, de nuevo, los números que en este caso el libro escribe TAN, tangente, también lo escribe sin paréntesis, del angulito en P. Esto es más del inglés, a lo mejor en el español estamos acostumbrados a escribir TG, pero bueno, simplemente si el libro dice que usamos tan, escribimos tan y no pasa nada. ¿Quién sería la tangente? Sería el cateto opuesto, que es el AB, entre el cateto contiguo, que sería el PA. Es decir, que esto se define como cateto opuesto entre el cateto adyacente. Mientras que la cotangente, que el libro lo llama cot, simplemente, de nuestro angulito P, es el inverso, es decir, el PA entre el AB. O lo que es lo mismo, el cateto adyacente entre el cateto contiguo. ¿Vale? Lo importante es que estas cuatro, seno, coseno, tangente y cotangente, es decir, los números seno, coseno, tangente y cotangente del ángulo angulito P se llaman razones trigonométricas. Oye, que hay más razones trigonométricas aparte de seno, coseno, tangente y cotangente. Lo que pasa es que estas cuatro son las que nos interesa o con las que nos interesa a nosotros trabajar aquí. ¿De acuerdo?
¿vale? Vale. Importante es que si te fijas en un triángulo rectángulo, por ser este ángulo de 90 grados, forzosamente, ¿cómo son estos dos ángulos que aparecen aquí? Los ángulos iguales. No, iguales no, pero la suma de los tres ángulos de un Ah, triángulo, bueno. de un Sí, triángulo cierto, suma cierto. siempre un ángulo llano, ¿verdad? Sí, exacto. Como ya hay Entonces un tienen que ángulo ser recto, agudos. la suma de Tienen que estos ser dos agudos. ángulos es un ángulo recto. Sí, Pero si la suma de estos dos ángulos es un ángulo recto, es que cada uno de ellos tiene que ser menor que un ángulo recto. En particular, aquí agudos. implícito, este ángulo, ángulo P, es un ángulo agudo, ¿verdad? Sí. No he tenido que decir seno del ángulo agudo porque, por ser un triángulo rectángulo, forzosamente sé que los dos ángulos restantes son ángulos agudos, ¿verdad? Sí, pero no son iguales, ¿no? Me No, no, no refiero tienen por qué en. ser iguales. Vale. Entonces, lo importante es que esas razones trigonométricas que nosotros hemos definido no dependen del triángulo en el que estés trabajando. Es decir, las razones trigonométricas del ángulo, y vamos a especificar aquí, agudo que tenemos en P, no dependen del triángulo, triangulito P, A, B, rectángulo que hayamos elegido. Tan solo dependen de la clase de congruencia del ángulo P. ¿Vale? Que eso es importante en el sentido de, si tengo otro triángulo distinto, pero cuyo ángulo agudo P es el mismo, lo que yo querría es que el seno de ese ángulo siguiese dándome el mismo valor. Y eso es justamente lo que nos dice este teorema. Que porque cambies el triángulo, mientras el ángulo sea el mismo, no va a cambiar la situación en la que estás trabajando. ¿Vale? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, por ejemplo, porque hemos dicho que el teorema de Tales era importante. Porque si tú dices, no, es que resulta que, yo qué sé, he construido, a ver si puedo poner yo triángulos. Bueno, este triángulo, ¿qué pasa? Que triángulo rectángulo, no quiero un triángulo rectángulo. Pues yo lo construyo. Venga. Y tú dices, no, es que construyes un triángulo que sea este de aquí. ¿Vale? Dice, claro, tengo aquí mi P, mi B, mi A. Y este ángulo que aparece aquí es lo que llamamos el ángulo P, ¿verdad? Si yo cojo otro triángulo rectángulo, pero que tenga el mismo ángulo, por ejemplo, solo tendría que coger aquí dentro y decir, ah, bueno, pues voy a cambiar y voy a conseguir ahora este triangulito azul, ¿no? Que he cambiado los puntos, ¿no? A lo mejor este es un punto P', este es un punto B' y este es un punto A', ¿verdad? Es de modo que este ángulo y el ángulo en P' son iguales, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Que lo que yo querría es que el seno de este ángulo P
quiero que coincida con quién. Con el seno del ángulo P'. Claro, pero es que se supone que me han definido el séngulo del ángulo P como el cociente entre el AB y quién. Y PB. No, sí, Sí, bueno, PB sí. sí. Y el PB, ¿verdad? Dice, pero en este triángulo que vemos, como este ángulo es igual, ¿verdad? Estos dos puntos, ¿cómo son? En este dibujo que hemos Igual. puesto, iguales, ¿verdad? Bueno, Entonces, podemos aplicar tales. claro, porque forzosamente, al ser rectángulo, la recta A'B' tiene que ser paralela a la recta AB. Y Ujú. entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tú lo que sabes es que por tales que me garantiza. Por un lado que P. Si pones arriba los primas, es decir, que el Ujú. PA' entre el PA es lo Exacto. mismo que el PB' entre el PB y es lo mismo que el A'B' entre el AB. Oye, ¿cuál de los dos quiero relacionar? Ah, justamente el AB con el PB. ¿Y eso qué sería? Esto de aquí, ¿verdad? Sí. Ah, pues de aquí yo puedo sacar, multiplicando el cruz, que el AB lo paso multiplicando entre el PB y eso coincide, arriba tengo el A'B' y este PB' lo paso dividiendo, ¿verdad? Sí. Ah, pues entonces aquí puedo escribir simplemente A'B' entre PB'. Oh, pero eso es justamente el seno de quién. De En el P'. punto P', ¿verdad? Sí. Ah, pues justamente vemos que las razones trigonométricas no me dependen del triángulo que tenga, sino simplemente de que estos dos ángulos sean congruentes. ¿Vale? En particular, vamos a definir, porque en esta asignatura hemos trabajado con ángulos, pero no hemos trabajado con ángulos como estamos acostumbrados a hacer en análisis, ¿verdad? Es decir, ángulos en radianes, en grados. No, aquí ángulos son pares de rectas. Pero a ese Sí. par de rectas no le he asignado un número, ¿verdad? No, Aquí todo con el hablamos, concepto. ¿eh? Que aquí se trabaja con el concepto. Claro, porque aquí cuando tú hablas de ángulo recto no hablas de ángulo de 90 grados. Ojo, un ángulo recto es cuando las correspondientes rectas que generan a tu ángulo son rectas ortogonales o perpendiculares. Pero no sabes lo que son ángulos de 90 grados o de pi medios radianes. Eso para ti no existe. Lo que genera ángulos en esta asignatura son dos rectas que se cortan en un punto. Un ángulo Sí. llano no es un ángulo de 180 grados ni de pi radianes. Es cuando las dos rectas que se cortan son justamente coincidentes. Entonces, lo que me gustaría hacer, hombre, por comodidad es más fácil para nosotros trabajar con ángulos cuando le asignamos un número, ¿verdad? Cuando dice, es que el ángulo recto es un ángulo de 90 grados o de pi medio. Entonces puedes hacer cuentas con eso, ¿verdad? Vamos a asignarle ese número también a los ángulos, que es lo que vamos a llamar nosotros la medida de los ángulos. ¿De acuerdo? Para eso, lo primero que tenemos que observar es qué comportamiento tienen seno y coseno. Dice, no, es que como función de una variable real, yo sé que el seno y el coseno son cosas que están entre -1 y 1. No, 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 no. ¿Cómo son seno, coseno y demás en esta asignatura? En esta asignatura lo hemos hecho con triángulos, ¿verdad? Entonces, sea triangulito de puntos cualesquiera, es decir, A, B, C, un triángulo rectángulo, de modo que tiene el ángulo recto en el vértice A, ¿vale? Ángulo recto. Entonces, lo que ocurre es que el lado, si te fijas lo que estamos diciendo es que en este caso, me da igual que llames a este B,
a este C. Lo importante es que el ángulo recto está en el A, ¿verdad? ¿Cómo es la hipotenusa con respecto a los otros dos catetos? Mayor que cada uno de esos catetos, ¿verdad? Sí. Lo que me dice este teorema es justamente eso, es decir, que el cateto AC es menor que el cateto BC, que la hipotenusa BC. Y el cateto AB es también menor que la hipotenusa BC. Es decir, que lo que mide la hipotenusa es mayor que lo que mide cada uno de esos catetos. Anda, es que entonces, si te fijas, tú habías definido seno y coseno como cociente de catetos entre hipotenusa, ¿verdad? Sí, entonces tiene que ser menor que uno. Claro, de aquí Es decir, deducimos. no vamos a hacer la construcción como hacen análisis, obviamente con aplicaciones. No, de aquí lo que deducimos es que seno y coseno son números reales comprendidos entre 0 y 1, ¿verdad? Oye, que podía ser, que yo he visto que en análisis el seno también puede valer -1, -0 con algo. No, aquí no, porque estamos hablando de distancias, ¿verdad? Y las distancias son positivas. Es cierto que todo luego se puede generalizar, pero vamos a trabajar con la idea original, ¿vale? En particular, ya vamos a poder asignarle un número a los ángulos. Pero vamos a comenzar con los ángulos agudos, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a llamar nosotros la medida. Es decir, definición, aquí sea, o bueno, dado angulito P, que sería un ángulo agudo, se define su medida como, y aquí si viene funciones que conocemos. La medida se va a designar como angulito, pero le vamos a poner un arquito aquí, ¿vale? Ángulo P, esto de aquí, es un ángulo desde el punto de vista de esta asignatura, ¿verdad? Que es un par de rectas que se cortan, ¿cierto? Sí, en el punto P. Si es ángulo agudo, hemos visto que puedo calcular algo que llamamos coseno de ese ángulo, ¿verdad? De ese par de rectas. ¿Y este coseno ahora qué le pasa? Es un número real que está entre 0 y 0 1. y 1. Como esto es un número real entre 0 y 1, hay una función que nosotros llamamos arcocoseno, ¿verdad? Pero vamos a ponerla en distinto color. Aquí. Vamos a poner Una esto. pregunta, en el coseno no pones el 0,1, o sea, lo pones abierto. En esta asignatura sí, porque si fuese 0 o fuese 1, es que los dos vértices del triángulo serían iguales, ¿verdad? Sí, Lo cual no tiene sentido. Porque entonces no tendría un triángulo, ¿cierto? vale, sí, vale. Es simplemente por... Piensa que tú dices, es que tú conoces otras cosas. Porque aquí estás volviendo hacia atrás a cómo se hacía esto inicialmente. Cómo se van construyendo todas esas razones y cómo se van estudiando ángulos, trigonometría, etcétera. Vale. Entonces nosotros asociamos ángulo a triángulo solo, de ¿El qué? momento. El concepto de ángulo y la medida del ángulo, o sea, las razones trigonométricas las asociamos a triángulo. Exactamente. Así es como Y solo comenzamos. por... Sí, Porque tú piensas que, ¿qué es un ángulo aquí? Un ángulo es, tengo dos rectas que se cortan en un punto sí, donde tú has elegido dos semirrectas. Por ejemplo, elijo esta semirrecta y esta semirrecta.
Entonces, esto se llama ángulo de vértice P. Vemos más o menos el por qué se le pone este dibujito, ¿verdad? Sí, sí. Literalmente me está diciendo, el ángulo son las dos semirrectas que se cortan en ese punto, fin de la historia. No es que yo estoy acostumbrado a llamar ángulo a lo que vale esto, ¿no? Como la Sí. apertura. Eso es esta medida, que es el numerito con el que estamos acostumbrados a trabajar de grados, radianes, etcétera. Lo importante es que esto que aparece aquí, esto es una función real de variable real de la que trabajamos en análisis, como si fuese una exponencial o lo que sea. Aquí estamos metiendo la única cosa de análisis que nos va a interesar, ¿de acuerdo? Es esta función arco coseno como función inversa de la función trigonométrica de variable real, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Entonces, aquí sí vamos a poder decir nosotros, ah, pues ahora esto va a ser el correspondiente numerito en radianes. Es decir, que si me ha salido, es que esto vale un medio, entonces el arco coseno de un medio será el número habitual que yo estoy acostumbrado a utilizar, que es pi tercio, nuestros 60 grados, ¿de acuerdo? Ah, pues diré que la medida de ese ángulo agudo que tiene coseno un medio es pi tercios. Y entonces puedo identificar ese ángulo agudo con su medida. ¿Vale? Porque hasta ahora solo hemos trabajado con ángulos como esos pares de semirrectas. ¿Vale? En particular, tenemos un resultado, teorema, que nos dice qué ocurre cuando los ángulos son congruentes. Es decir, si dos ángulos, que sería angulito P y angulito Q, son congruentes, entonces sus medidas coinciden. Es decir, la medida del ángulo P coincide con la medida del ángulo Q. ¿Vale? O sea que estamos haciendo una clasificación de nuestros ángulos. Si te fijas, nosotros de momento solo hemos trabajado con qué tipo de ángulos. Agudos, ¿verdad? Sí. Solo hemos definido medidas de ángulos agudos. Solo hemos definido razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿verdad? Pero Sí. hay ángulos obtusos, hay ángulos rectos, hay ángulos llanos, hay ángulos nulos. Bueno, lo que me gustaría es todo esto que estamos haciendo, ver si lo puedo extender a ángulos obtusos, a ángulos rectos, a ángulos llanos y a ángulos nulos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para eso vamos a introducir un concepto que es el concepto de ángulo suplementario. Es decir, definición. Aquí, dado. Vamos a llamar angulito V, que si te fijas, un ángulo que es simplemente un par de semirrectas, ¿verdad? Es decir, tengo la semirrecta A, la semirrecta B sub 1. Es decir, en nuestra construcción lo que estamos diciendo es, tú tienes la recta, vamos a poner la recta A y una recta B, ¿vale? Esta es A y esta es B. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, ah, mira, pues tengo aquí este vértice V donde se cortan, ¿no? Y llamo a esta semirrecta, a azul rayita,
y a esta semirrecta que tengo aquí, la B sub 1 rayita, ¿vale? Bueno, voy a cambiar. Voy a llamar primero mejor a la de arriba A, ¿vale? A rayita, a esta de aquí abajo B sub 1 rayita. Y entonces esta era la recta A y esta era la recta B, ¿de acuerdo? Entonces un ángulo es este par de semirrectas, ¿verdad? Que sería ángulo con vértice V, ¿vale? ¿Qué va a ser un ángulo suplementario? Un ángulo suplementario, vamos a llamarlo mm, angulito V, le ponemos una raya encima, que va a ser un par formado por dos semirrectas, por la misma semirrecta A, pero por la otra semirrecta B2 de la recta B. ¿Eso qué significa? Que vamos a tomar la misma semirrecta A, ¿verdad? Pero en lugar de tomar la semirrecta B1, voy a coger ahora la semirrecta B2 rayita. ¿De acuerdo? Ese ángulo, que es un ángulo suplementario del angulito V, ¿qué verifica? Es un ángulo tal que, primero, este vértice V en común es el mismo, ¿verdad? Es decir, comparten el vértice V, ¿cierto? Y además, B1 rayita y B2 rayita, que son las dos semirrectas de la misma recta B, ¿verdad? Es decir, B1 rayita, B2 rayita son las dos semirrectas de B que genera el vértice V, ¿verdad? Al colocar V, separa mi recta en dos semirrectas, ¿verdad? Observemos que en realidad, ¿cómo podemos definir un ángulo suplementario? Podemos entender el ángulo, angulito V suplementario de lambda V, de modo que la suma de ambos es un ángulo de qué tipo. Llano. Exactamente. Y lo tengo que llamar llano y no lo llamo ángulo de 180 grados ni ángulo de pi, lo llamo ángulo llano. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Que aquí lo que tendríamos es, pues esto de aquí es el angulito V y esto que aparece aquí es el angulito V con la rayita encima. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo guay de los ángulos llanos es que si te fijas en lo siguiente, o de los ángulos suplementarios, es que si este ángulo V es un ángulo agudo, forzosamente como tiene que ser el ángulo suplementario. Obtuso. Claro, hay un caso límite que sería, ¿y si el ángulo V es un ángulo recto? ¿Cómo es el ángulo suplementario de V? Recto. Claro, es decir, observemos que
la suma, bueno, que si la suma de dos ángulos nos proporciona un ángulo llano, entonces debe tratarse de o bien dos ángulos rectos o de un ángulo llano, perdón, un ángulo agudo y un ángulo llano, joder, empeñado en llano, y un ángulo obtuso, ¿verdad? ¿De acuerdo? En particular, nosotros hemos visto que hemos definido la medida de ángulos, ¿verdad? Y definir medida de ángulos, en realidad únicamente me interesa trabajar con ángulos congruentes. Los ángulos suplementarios son en particular ángulos, ¿no? Entonces, si dos ángulos son congruentes, entonces los correspondientes ángulos suplementarios también lo son. Que eso está bien porque entonces el ángulo suplementario no depende del ángulo que tú cojas, sino de su clase de congruencia. Y si no depende del ángulo que cojas, sino de la clase de congruencia, ya voy a poder definir también razones trigonométricas y medidas no solo de ángulos agudos, sino también de ángulos obtusos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, definición. Vamos a coger ahora, en lugar de un ángulo agudo, sea angulito P, un ángulo obtuso. ¿Vale? Obviamente, entonces, si llamo angulito P rayita al ángulo suplementario, ya sabemos que qué tipo de ángulo es este ángulo suplementario. Agudo. Exactamente. No hace falta que lo pongamos, ¿no? Pero bueno, lo ponemos para tenerlo en mente. Entonces, definimos. Yo sé definir las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿verdad? ¿Cómo voy a definir las razones trigonométricas de ángulos obtusos? Pues mira, vamos a definir el seno del ángulo obtuso, angulito P, como el seno del ángulo suplementario que aparece aquí. Que lo que estamos diciendo es, básicamente, si tienes esta recta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es construir aquí los correspondientes triángulos, por así decirlo. Un poquito más para acá, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Claro que el ángulo que nosotros sabemos, ¿cuál es? El ángulo que conocemos es este angulito, es el que sabríamos calcular, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo calculamos la razón trigonométrica de este ángulo de aquí? Viendo qué ocurre con la razón trigonométrica de este de aquí, ¿vale? Pues la altura la vamos a hacer como la misma, es decir, el seno del ángulo obtuso va a ser la misma que el seno del ángulo suplementario, ¿vale? ¿Y cómo vamos a calcular nosotros entonces el coseno del ángulo en P? Como menos el coseno del ángulo agudo correspondiente, que es el suplementario. Fíjate en una cosa curiosa aquí, y es que entonces, ahora, cuando trabajamos con ángulos obtusos, ya seno y coseno no son números reales que están entre 0 y 1, ¿verdad? Sino que ahora son números reales que están ¿dónde? Pueden tomar valores negativos, ¿verdad? Sí. Es decir, ahora esto puede ser un número negativo, ¿cierto? Sí, menos uno y uno. Oye, ¿y la medida? Porque esto son las razones trigonométricas, ¿verdad? Quien dice seno y coseno, pues definir entonces también tangente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién sería entonces la tangente del ángulo correspondiente? Sería menos la tangente del ángulo suplementario. Y la cotangente del ángulo obtuso sería del mismo modo menos la cotangente del ángulo suplementario, que es el agudo. Además, la medida sería exactamente la misma. Es decir, la medida sería medida del P se define como el arco coseno de el coseno de nuestro ángulo P. Lo que hay que tener en cuenta es que esto que aparece aquí es ahora un ángulo obtuso, ¿vale? Es lo único que nos falta por definir. Las razones trigonométricas y medidas de los ángulos que no son ni agudos ni obtusos, ¿verdad? Del Del uno y uno. ángulo nulo, del ángulo recto y del ángulo llano, ¿verdad? Entonces, tan solo nos falta definir las razones trigonométricas y medidas de los ángulos que no son agudos ni ya, ni, pues estoy empeñado en llanos, ni obtusos. Es decir, de los ángulos nulos, rectos y llanos. Bueno, pues vamos a hacernos una tablita simplemente. Vamos a poner aquí el ángulo. Vamos a poner aquí luego el seno. Luego ponemos el coseno. Y por último, la medida. Entonces, los tres ángulos especiales que vamos a tener van a ser el nulo,
el recto y el llano, ¿verdad? Vamos a definir el seno del ángulo nulo como 0. El seno del ángulo recto como 1 y el seno del ángulo llano también como 0. El coseno del ángulo nulo va a valer 1. El coseno del ángulo recto va a valer 0. Y el coseno del ángulo llano va a valer menos 1. La medida, que es como el número que le asignamos a ese ángulo para poder trabajar con él, va a ser medida del ángulo nulo 0, medida del ángulo recto pi medios, y aquí aparece por fin nuestro pi medios, y medida del ángulo llano pi. Nosotros, como sabemos trabajar en análisis y demás, utilizando la notación de esta asignatura, sabemos trabajar con ángulos cuando trabajamos con la medida de ese ángulo, que es distinto del concepto de ángulo con el que se trabaja aquí en esta asignatura. ¿De acuerdo? En particular, teorema, ¿qué ocurre cuando los ángulos son congruentes? En general, es decir, si dos ángulos, porque antes vimos que si los ángulos eran agudos, ¿verdad? Entonces las medidas como eran iguales. Pero ahora hemos extendido este concepto no a cualquier tipo de ángulo agudo, sino a ángulos obtusos, a ángulos llanos, nulos y rectos. Entonces, en general, si dos ángulos, angulito P y angulito Q, son congruentes y ya no tienen por qué ser ángulos agudos, entonces sus medidas coinciden. Es decir, que la medida del P va a ser la misma que la medida del Q. Y lo guay es que este teorema me vale para cualquier tipo de ángulo, ya sea agudo, obtuso, nulo, recto o llano. Y con eso tenemos todo lo que nos proporciona el teorema de Tales, que es permitir trabajar con las relaciones trigonométricas, definirlas y con el concepto de medida de ángulos.